Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado de mostrarte un nuevo capítulo sobre el mundo del cine. En esta ocasión te voy a preguntar algo. Te voy a preguntar, ¿crees que lo sabes todo de la serie Star Trek? Porque quizá te lleves una sorpresa y haya contenidos que todavía no controles. Es una serie que lleva muchísimos años, muchísimas temporadas, no solo en televisión, sino también en el mundo del cine. Y con Manu Díaz vamos a desvelar algunos de esos secretos de una longeva serie del espacio exterior. Y dirigiendo la Enterprise de este podcast se encuentra nuestro buen amigo Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más por aquí y bueno, pues en el puente de mando al menos, no sé si dirigiéndose el asiento del capitán te lo dejo a ti. Bueno, gracias. Entonces te tengo que llamar Spock. No sé si eso te agrada o te desagrada, aunque yo creo que fue uno de los más característicos de Star Trek. Sí, bueno, Spock era el oficial científico, después estaba el primer oficial, bueno, que ahí Spock también ejerció, pero bueno, también me podrías llamar Riker. Bueno, te lo sabes todos y estoy seguro de que los conoces a todos porque después de 55 años, si no me equivoco, en septiembre se cumplía el 55 aniversario del inicio de la serie Star Trek y es una de las franquicias, como ya me contaste en su momento, más prolíficas en plataformas. Actualmente sí, o sea, realmente es digamos, la franquicia más longeva de la historia de la televisión, aunque la vinculamos también con el cine, pero bueno, yo creo que la naturaleza principal y las mejores muestras que ha dejado Star Trek están en televisión y como bien dice, son 55 años de historia prácticamente. Desde entonces cada generación ha tenido su ración particular de Star Trek y a día de hoy yo creo que vive su mejor momento como franquicia televisiva, porque tiene ahora mismo 3 series de televisión en activo y otras 3 que están en preparación. O sea que es incombustible. Podemos seguir hablando de Star Trek, más generaciones todavía y cambiando actores, actrices, innovando. Supongo que esto al final, como dices tú, es una de las franquicias que es inagotable y que va a ser difícil que pare algún día. Efectivamente, sobre todo en este caso porque tiene una base de fans que permite o ha permitido que la serie sea tan longeva, porque hay que decir que la serie empezó siendo prácticamente un fracaso. El primer episodio piloto, o sea, el creador de la serie fue Gene Roddenberry y el primer episodio piloto que preparó fue rechazado por la cadena de televisión, por la NBC. Sí le animaron a hacer, porque el primer episodio piloto era como muy cerebral, muy intelectual, y le animaron a meter un poquito más de acción, un poquito más de aventura, y le dieron la oportunidad de un segundo piloto, algo que se da muy pocas veces, y ahí ya fue donde afinó un poco el perfil de la serie y arrancó Star Trek, la serie original, con aquella tripulación clásica, con el Capitán Kirk, con Spock, o sea, que fue un poco el lanzamiento. Sin embargo, era una serie que la propia entradilla de la película decía una misión de 5 años de exploración. Se suponía que iban a ser 5 temporadas de la serie y se quedó en la tercera. En la tercera hubo un cambio de horario en la franja televisiva. Perdió muchísima audiencia y al final de la tercera temporada Star Trek fue cancelada. ¿Cómo resucita a partir de ahí? Pues porque en televisión hay una cosa, o existía una cosa en su momento, que eran las reposiciones, eran series que ya habían pasado por la cadena y que después eran dentro de otras emisoras subsidiarias o dentro de la propia cadena principal, pues se repetían en otros horarios, en otras fechas, y cada vez que se reponía Star Trek, los índices de audiencia eran cada vez mayores.
porque la gente empezó a descubrir la serie a través de las reposiciones y se crea, yo creo que por primera vez, pues esa legión de fans que no solo le gusta la serie, no solo la conoce a la perfección episodio a episodio, sino que inician lo que se llama hoy en día el cosplay, el vestirte de acuerdo a tus personajes favoritos de la serie de televisión. Ya existía en aquel momento lo que eran las convenciones de ciencia ficción, tanto pues de literatura como de televisión, de cine, pero Star Trek se convierte también en la primera franquicia, el primer producto de ciencia ficción en tener una convención propia, o sea, exclusivamente de Star Trek, y donde también durante muchísimo tiempo los propios actores de la serie casi que vivían a base de ir a convenciones de Star Trek y contar sus experiencias y hablar con los fans, sacarse fotos y firmar autógrafos. Así que eso fue lo que lanzó la serie. Tuvimos que esperar al éxito de Star Wars para que pues se viera que la ciencia ficción podía tener un éxito también dentro de las grandes superproducciones de cine. Empezaron las películas de Star Trek en pantalla grande, estrenamos nueva serie en televisión con la nueva generación, con toda una tripulación original, que ahí pues estamos hablando ya de 1987, y a partir de ahí pues bueno, Espacio Profundo 9, Voyager, Enterprise, y ahora a día de hoy pues Discovery, Picard, Lower Decks son las series que han ido recogiendo ese testigo y han ido manteniendo un poco la antorcha de Star Trek y generando pues nuevas y nuevas generaciones de aficionados a la franquicia. Manu, pero entonces se puede decir que en 55 años que ha tenido la serie de vigencia, a la tercera temporada murió y gracias a las reposiciones volvió a revivir. Sí, o sea, lo que es la serie original son 3 temporadas. Empezó a emitirse en 1966, terminó de emitirse en 1969. Y prácticamente ahí ya todo el mundo daba la cuestión por zanjada, que ya no iba a haber más Star Trek. La serie pues había funcionado medianamente sus 2 primeras temporadas, la tercera había sido un fracaso y parecía que no había interés. Pero es verdad que a raíz de ahí, a base de reposiciones, como te decía antes, pues el público va redescubriendo la serie, y hay gente que empieza a hacer un bombardeo por correo. En aquella época no había email, era correo físico, o mandar cartas a la cadena televisiva para que reactivara la serie. Fue uno de los primeros ejemplos también en el que la audiencia exigió a la cadena de televisión que reactivara una serie que estaba cancelada. O sea que fue la audiencia quien al final volvió a confiar en la serie y pudo seguir hasta donde está ahora. Pero dime una cosa, ¿dónde crees tú que está el éxito de la serie? Porque siempre ha habido una balanza a la hora de compararla con Star Wars. Star Wars parece que es más atemporal y sin embargo Star Trek parece que se va anclando en alguna época. Esos polos de cuello alto muy típicos de aquella época. Quizá una imagen a lo mejor que se asemeja más al momento en el que se graba o se vive que la de Star Wars. Sí, hombre, vamos a ver, hablamos de 1966, o sea, quedaban 11 años para el estreno de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Hablamos de una serie de televisión en los años 60 que era innovadora en ese sentido, donde en un momento donde todavía la ciencia ficción pues no se entendía como algo para adultos, sino más bien un producto para niños, para adolescentes, que no tenía una profundidad intelectual ni mucho menos,
sino que eran historias, veníamos un poco también de la época de la literatura pulp, donde realmente eran, digamos, historias de aventura sin mucho contenido científico tampoco. Gene Roddenberry hizo todo lo contrario. Él quería, y es una de las esencias de Star Trek y quizás una de las razones por las que sigue funcionando a día de hoy. Star Trek no nació como una serie de naves espaciales y de pistolas láser. Nació como una serie de exploración y donde el propósito inicial de Gene Roddenberry, algo que no pudo mantener porque la cadena un poco le obligó a introducir algo de acción que diera dinamismo a las historias, pero la idea original de Gene Roddenberry era que cada episodio, cada historia se resolviera utilizando algún razonamiento científico, utilizando la lógica, utilizando la diplomacia, utilizando elementos digamos no violentos y que en todo momento tenía que haber un respeto máximo por la diversidad de razas y diversidad de especies. Recordemos que en la serie original, estamos hablando entre el 66 y el 69, en el puente de mando del Star Trek, en un momento en el que, por ejemplo, en Estados Unidos, Martin Luther King está, digamos, luchando por los derechos de la comunidad afroamericana. En ese momento, en el puente de mando del Enterprise, hay una mujer oficial negra que es la que se encarga de las comunicaciones. Tenemos otro de los oficiales es de origen asiático. Otro de los oficiales es de origen ruso, en plena Guerra Fría. O sea que ya de por sí la serie planteaba una ruptura por completo de cualquier tipo de prejuicio a nivel de raza o de nacionalidad. E incluso aprovechando que era una serie de ciencia ficción y que lo que estamos viendo pues era supuestamente fantasía, pues aprovechó para tocar temas que otras series del momento de corte más realista no podían tocar porque eran temas candentes, delicados, digamos, del momento social a mediados de los años 60. Star Trek fue la primera serie en Estados Unidos en mostrar un beso interracial. Sí, si no me equivoco, pudo hacer porque entre el Capitán Kirk y la Teniente Uhura, ¿no? Efectivamente, es verdad que era un beso fingido, pero bueno, a todas estas era el primer beso entre un blanco y una negra un en televisión. Blanco y una mujer negra, claro, en televisión. Sí. En aquella época, claro, como dices tú, en plena ebullición, ¿no? De todo lo que se estaba viviendo y ese cambio que se pedía, sobre todo en un país como Estados Unidos. Sí, hay un caso, Nichelle Nichols, que es la actriz que interpretaba a la Teniente Uhura, en un momento determinado pensó que su puesto en la serie era como que era muy secundario, que ella estaba ahí más bien para lucir falditas cortas y que no, su personaje no era importante y que para lucir falditas cortas pues iba a dejar la serie. Y se encontró en una fiesta con Martin Luther King. Y Martin Luther King se acercó a hablar con ella y le dijo, es fundamental que estés ahí. Es fundamental que la gente vea la tele y vea que en el puente de mando de la Enterprise hay una mujer negra, porque eso es una visibilidad que se nos da a todos, que yo con todos mis discursos no puedo conseguir lo que consigues tú, estar en prime time, en televisión, con un rol importante dentro de una serie de televisión. Y eso la convenció para seguir en la serie. Y ese concepto se sigue manteniendo a día de hoy. A día de hoy hay un interés continuo en que la serie hable sobre la tolerancia, sobre vivir, o sea, la convivencia pacífica entre todas las inclinaciones. Ahora, por ejemplo, en la serie Discovery, si no me equivoco, en la tercera temporada, ahora está previsto el estreno de la tercera, pues ya se introduce un personaje no binario dentro de la tripulación en este caso, de la Discovery.
sea que hablamos de seguir introduciendo elementos que son elementos ahora mismo de diálogo en nuestra sociedad y que se incorporan al diálogo también que nos ofrece la franquicia a través de sus series de televisión. O sea, fue rompedora en su momento y continúa haciéndolo con esa capacidad de integración, ¿no? Y de no dejar a nadie fuera, ni por color, ni por raza, ni por condición sexual. Efectivamente, y sigue siendo, es verdad que, claro, ya las últimas series sí vienen más marcadas por una línea de acción, porque evidentemente el impacto de Star Wars también pues, ha afectado a Star Trek, pero sigue estando esa idea de que los guiones tienen que ser guiones con un trasfondo científico bien asentado y que no estamos hablando pues de conceptos raros que nos inventamos y para inventarnos un rayo muy especial que haga lo que necesitamos para cumplir la misión de este episodio, sino que hay digamos una cercanía con digamos el propio discurso científico en el que nos movemos a día de hoy. E incluso hay elementos en los que Star Trek se ha adelantado al momento. Hay cosas, por ejemplo, que podemos ver por ejemplo, la Nueva Generación, serie pues, mediados de los 80, principios de los 90, que a día de hoy están al alcance de nuestra mano. Por ejemplo, eso ya sí venía de la serie original. El modelo de intercomunicador que tenían en la serie original se utilizó como modelo para los primeros móviles de tapa. En la nueva generación vemos que los protagonistas tienen con ellos una especie de pequeños dispositivos táctiles con los que ven información y van moviendo la información con el dedo. Tenemos que hacen entre ellos conversaciones, en este caso intergalácticas, pero tipo Zoom. Sí, y pantallas planas, ¿no? Si no me equivoco, también gafas inteligentes o traductores portátiles, ¿no? Efectivamente, entonces son elementos que casi podemos decir que Star Trek se adelantó. Evidentemente son cosas que a nivel científico se decía, eso algún día se podrá hacer. Lo que pasa es que, claro, ya estamos en ese día y ahora de repente nos vemos que hay muchas cosas que veíamos de fantasía en Star Trek o que consideramos que era fantasía, que a día de hoy son nuestra realidad. Sí, y otro elemento, otro efecto también, por ejemplo, el nombre Enterprise en Estados Unidos cuando fueron a bautizar uno de sus se me fue el nombre, los barcos donde que llevan los aviones, que no se me fue los el barcos nombre que llevan los aviones de la embarcación. Sí, estos barcos enormes que lo que se veía en Top Gun, que los portaaviones. Los portaaviones, ahí está, yo sabía una palabra sencilla pero no me salía. Vale. Fueron a bautizar un portaavión e hicieron una consulta pública de cómo podemos llamar a este portaavión y por votación salió Enterprise. En los años 80 uno de los portaaviones más conocidos del ejército estadounidense se llamaba Enterprise por Star Trek. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? El poder de una serie de, como decíamos antes, ¿no? De tener un perfil de raza negra para tener presencia, ¿no? En una sociedad donde no estaba bien visto y luego ya con el paso de los años que hasta los militares lo tuvieran como referente para el nombre de uno de sus portaaviones. Bueno, tremendo, ¿eh? Yo tengo por aquí... De hecho, si recuerdan, en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, que ellos viajaban al pasado, llegaban a los años 80, hay una parte de la película en la que uno de los personajes se cuela en el portaaviones Enterprise. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, bueno. Oye, Manu, que yo tengo también por aquí alguna curiosidad y es, por ejemplo, una de ellas, el saludo vulcano. Hace referencia al saludo de Spock. Ya sabemos, bueno, pues cómo hay que hacerlo. 2 dedos pegados por un lado, 2 dedos pegados por el otro. Lo inventó, por lo visto, el propio Leonard Nimoy. Y parece que en Star Trek 11, el actor que interpreta en esta ocasión a Spock, Zachary Quinto,
le tuvieron que pegar los dedos para mantenerlos unidos para hacer el saludo porque no le salía. Se lo tuvieron que pegar porque el hombre no podía separar los dedos sin soltar el resto. Efectivamente, sí. Bueno, en todo lo demás hay que decir que Zachary Quinto hizo una estupenda labor como nueva versión de Spock, pero el saludo vulcaniano no le salió. No era lo suyo. Y luego otra que me ha llamado también la atención y sobre todo relacionada también con Spock es que en el guión inicial Spock no iba a comer ni a beber. Se suponía que iba a tener dentro un plato en su tripa que captaba la energía de la comida y así no tenía que beber ni comer y se alimentaba de las fuerzas del universo. Bueno, hay otro de los datos. En un principio se quiso eliminar al personaje de Spock, o hubo intenciones por parte de la cadena de que se eliminara el personaje de Spock porque tenían miedo que la audiencia, al verlo con las orejas puntiagudas, pensaran que era un demonio. Ah, claro, qué fuerte, ¿eh? Bueno, yo tengo un amigo todavía, que en nuestra época universitaria le llamamos Spock, porque justo tenía las orejas mordiditas por arriba, y hombre, algún parecido tenía, ¿eh? O sea que también la maldad juvenil se cebó con este compañero por la serie Star Trek, que al final fíjate que tiene referentes en todos lados. Efectivamente, bueno, de hecho, yo creo que aquí en España sí es verdad que se llegó a emitir, la primera vez fue en algunos canales autonómicos, pero bueno, realmente no pudimos ver Star Trek, la serie original, hasta la década de los 90. Que ya con digamos, las televisiones privadas, algunas ya sí pues la programaron, pero inicialmente Star Trek, la serie original, no se vio, o sea, se vio antes la nueva generación que la serie original. Lo que pasa que sí es cierto que bueno, la fama de la serie era internacional y ya las propias películas pues sí habían llegado al cine y conocíamos los personajes por las películas, no por la serie. Bueno, Manu, para acabar, no sé si quieres hacer alguna referencia a los Trekkies o al Klingon, ¿no? El idioma que, si no me equivoco, desarrolló Mark Ográn para Paramount, para que tuviera un aspecto más alienígena y que al final este idioma, fíjate, ha llegado a traducir obras como el Hamlet de William Shakespeare. Efectivamente, bueno, se creó un idioma rudimentario, o sea, una conjunción de palabras y sonidos para simular un idioma del Klingon, pero en este caso ahí yo creo que hay que darle más el mérito a los fans que han sabido generar una gramática a partir de ese idioma o ese elemento esquemático que se había creado para la serie. Ellos fueron recogiendo de aquí y de allá y creando también nuevo vocabulario, creando las estructuras sintácticas del idioma, y a día de hoy el Klingon es un idioma artificial, pero un idioma perfectamente articulado. O sea, hay gente que se puede comunicar en Klingon perfectamente. Tremendo, ¿eh? Vamos, que al final se ha creado un idioma de una serie que se convirtió en película, que se convirtió en éxito y que, como dices tú, bueno, pues ha evolucionado tanto que hasta, vamos, tener su idioma propio. Efectivamente, hombre, tenemos casos también como en El Señor de los Anillos, el élfico que creó Tolkien, que también claro, está perfectamente articulado. Pues el Klingon ha seguido un poco esa línea. La diferencia es que el Klingon, digamos que es un poco como Wikipedia, o sea, que unos han hecho una parte, otros han hecho otra, y al final, a base de ensamblar elementos, pues han generado toda la gramática. En el caso del élfico fue Tolkien quien lo hizo todo. Bueno, Manu, pues para acabar el lema de este podcast voy a intentar atreverme a soltártelo en Klingon porque lo tengo traducido, pero no prometo nada bueno de todo esto. A ver qué sale, vamos allá. Bitchumeg Nablig e Datkunis. Que tu podcast te acompañe, se llama esto. Bueno, no ha salido tan mal, ¿eh? Pues nada. Sí, pues hoy más que nunca, larga y próspera vida al podcast. Sin duda. Manu, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Y supongo que después de este podcast te habrás dado cuenta por qué Manu siempre me dice al despedirse larga y próspera vida al podcast. Precisamente en relación a Star Trek. Bueno, espero que hayas disfrutado de este podcast, tanto como yo, tanto como Manu. Y si tienes alguna pregunta, puedes enviarla a través de las notas del podcast, allá donde lo escuches, en iVoox, en Spotify, en iTunes, donde quieras. Y si no, en información@worldmedia.es. Además de seguir disfrutando de más contenidos en worldmedia.es, nuestra página web. Soy José Luis Martín y estoy encantado de que estés en World Media. Te deseo lo mejor y además te deseo que tu podcast te acompañe.